El millonario de la puerta de al lado. Esto no es una lectura palabra por palabra del libro original. Es un resumen cuidadosamente analizado capítulo por capítulo, para que no te pierdas ninguna de las enseñanzas claves que han transformado la vida de millones de personas. Así que escucha con atención y prepárate para conocer la verdad que probablemente jamás te enseñaron. Durante décadas, la imagen del millonario ha estado distorsionada por el cine, la televisión y ahora las redes sociales. Nos han hecho creer que ser rico significa vivir en mansiones, conducir autos de lujo, vestir ropa de diseñador y viajar en jet privado. Pero los autores, Thomas Stanley y William Didanco, a través de años de investigación meticulosa y miles de entrevistas, descubrieron algo completamente distinto. La mayoría de los verdaderos millonarios no viven en Beverly Hills, no conducen Lamborghinis y no tienen relojes de oro. De hecho, muchos viven justo en el vecindario de al lado. Son médicos de familia con una clínica pequeña, son dueños de talleres de mecánica, fontaneros, agricultores y contadores. Personas que a simple vista parecen comunes y sin embargo han acumulado millones. ¿Y cómo lo lograron? Aquí viene la primera gran lección. La riqueza no es lo mismo que un alto ingreso. Tener un gran salario no significa ser rico. Lo que importa no es cuánto ganas, sino cuánto conservas, cuánto ahorras, cuánto inviertes y cómo vives. Porque la riqueza en la vida real es callada, no hace mucho ruido. La ostentación, los lujos exagerados, las deudas disfrazadas de éxito suelen ser síntoma de alguien que vive por encima de sus posibilidades. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Muchos de los que aparentan ser ricos no lo son, y muchos de los que parecen vivir con sencillez tienen millones invertidos que le dan libertad para hacer lo que quieran. Este libro destroza mitos y lo hace con datos. Por ejemplo, en uno de sus estudios, los autores descubrieron que la mayoría de los millonarios estadounidenses no heredaron su fortuna. El 80% de ellos son de primera generación, se hicieron a sí mismos. No fueron privilegiados, fueron disciplinados. Por eso, este libro no trata de cómo hacerte rico de la noche a la mañana. Trata de cómo vivir de una manera que con el tiempo inevitablemente te lleve a construir riqueza. Trata de decisiones cotidianas. Trata de la diferencia entre comprarte un coche de 40.000 euros o invertir ese dinero en un activo que te dé 400 euros al mes durante los próximos años. Trata de pensar a largo plazo y sobre todo trata de tener autocontrol. Como dicen los autores, la riqueza es más a menudo el resultado de un estilo de vida de trabajo duro, perseverancia, planificación y sobre todo autodisciplina. Y otra frase que nos deja pensando es, si te dedicas a gastar todo lo que ganas, ¿acaso eres realmente rico? Vamos a desglosar todas las ideas capítulo a capítulo. Vamos a aprender cómo piensan, viven, ahorran e invierten los millonarios reales, no los de Instagram, sino los que tienen verdadera libertad. Y te vas a dar cuenta de que tú también puedes hacerlo, porque no depende de suerte, depende de hábitos. Capítulo 1. Ahorro, ahorro y ahorro. Vivimos en una época donde la riqueza se presume, se grita, se viste. Las redes sociales están saturadas de aparentes millonarios que muestran sus relojes, sus coches y sus vacaciones. Pero cuando uno investiga con seriedad quiénes son realmente ricos en nuestra sociedad, la imagen que aparece es muy distinta, muy alejada del lujo ostentoso. Y ese precisamente es el primer golpe de realidad de este libro. A lo largo de décadas de investigación, Stanley y Danko entrevistaron a miles de millonarios reales en los Estados Unidos y descubrieron algo que desafía nuestras suposiciones más arraigadas. La mayoría de las personas con alto patrimonio no viven en mansiones ni conducen coches de lujo, ni llevan ropa de diseñador. Por el contrario, viven en vecindarios normales, conducen coches usados y compran ropa funcional, no por moda, sino por necesidad. Esa diferencia entre lo que aparentan los ricos de verdad y lo que muestra la cultura popular es el corazón de este capítulo, y también su lección más importante. El ahorro sistemático, constante y deliberado es la piedra angular de la verdadera riqueza. No se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas.
Es posible ganar $200.000 al año y estar quebrado. Y también es posible ganar 60.000 y convertirse en millonario con el tiempo. Lo que marca la diferencia no es el ingreso, sino el comportamiento. No es el dinero que entra, sino el dinero que no se va. Los autores presentan una estadística reveladora. El millonario típico gasta menos del 7% de su riqueza total en su estilo de vida anual. Eso significa que si tiene un patrimonio neto de $1.000.000, no está gastando más de $70.000 al año en su vida cotidiana. Eso incluye casa, coche, ropa, comida, entretenimiento, todo con moderación. La moderación no es una opción para ellos, es una estrategia consciente. Y aquí viene uno de los verbos claves del libro. No es ganar, no es invertir, es ahorrar. Porque sin ahorro no hay capital para invertir, sin ahorro no hay base para crecer. La riqueza acumulada es, en esencia, el resultado de cientos de miles de decisiones pequeñas en las que una persona decide no gastar. Una decisión a la vez, una compra evitada, una tentación postergada. Contrario a la creencia popular, la mayoría de los millonarios no llevan un estilo de vida opulento porque nunca se lo permitieron mientras construían su riqueza. Aprendieron desde temprano o adoptaron en algún punto una mentalidad orientada al futuro, donde el objetivo no es impresionar al vecino, sino garantizar la libertad personal. Los verdaderos millonarios tienen una relación muy concreta con el dinero, lo respetan, saben exactamente cuánto ganan, cuánto gastan y cuánto invierten. Son organizados, presupuestan no solo sus gastos, sino también sus ahorros. No viven al día ni improvisan. Tienen claro que, sin control, el dinero se disuelve, se escapa, desaparece. Y esto nos lleva a otra idea clave. El alto ingreso no es sinónimo de riqueza. Muchos profesionales con ingresos altos viven en un ciclo constante de consumo. A medida que aumentan sus ingresos, aumentan sus gastos. Compran casas más grandes, coches más caros, vacaciones más lujosas. Su patrimonio neto no crece, aunque su estilo de vida sí lo haga. Y esa es una trampa peligrosa, porque la riqueza no está en lo que aparentas, sino en lo que tienes realmente, no en tus ingresos, sino en tus activos netos. Uno de los millonarios entrevistados lo resume con una frase simple pero poderosa. No puedes gastar y al mismo tiempo acumular riqueza. Es una obviedad y sin embargo es la lección más ignorada de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de mensajes que asocian el éxito al consumo, porque creemos que si no mostramos lo que tenemos, entonces no tenemos, porque confundimos tener cosas con ser alguien. Pero los millonarios de verdad no piensan así. Ellos no miden su éxito por lo que compran, sino por lo que conservan, por lo que pueden hacer con su tiempo, su dinero y su libertad. Y esa libertad viene del ahorro, de la inversión, de vivir por debajo de sus posibilidades, no por encima. Otra frase que resuena fuerte en este capítulo es: los millonarios se vuelven millonarios al no gastar. Ellos ahorran, ellos invierten, luego reinvierten sus ganancias. Es una cadena, una secuencia lógica, pero que requiere carácter, porque ahorrar no es natural en una sociedad de consumo. No es fácil decirle que no a una compra que deseas. No es sencillo postergar el placer inmediato por una recompensa futura. Pero eso es precisamente lo que hace un millonario de la puerta de al lado. Y no lo hace una vez, lo hace todos los días. Este capítulo no te dice que disfrutes de la vida o que no lo hagas. No te dice que vivas en escasez. Lo que dice es mucho más maduro. Elige un estilo de vida que esté muy por debajo de tus posibilidades y manténlo así incluso cuando tus ingresos aumenten. Si aprendes a vivir con menos y mantienes esa disciplina, entonces podrás ahorrar más, invertir mejor y construir verdadera riqueza. El ahorro no es solo una herramienta financiera, es una herramienta de carácter, es un reflejo de tus prioridades, y los autores lo dejan claro desde el inicio. Si no puedes controlar tu consumo, no podrás acumular riqueza y punto. No importa si ganas mucho o poco, lo que importa es cuánto conservas, cuánto inviertes, cuánto reinviertes y cuánto estás dispuesto a postergar hoy para ganar libertad mañana. Y así piensan los verdaderos millonarios. Y así empieza este libro. Capítulo 2. Tiempo, energía y dinero. Una de las creencias más dañinas que circulan sobre los ricos es que tienen mucho dinero porque lo heredaron o porque simplemente ganan más. Pero lo que los datos de este libro muestran con claridad es que aunque el ingreso juega un papel,
La manera en que los millonarios administran sus recursos, especialmente el tiempo y la energía, es lo que realmente marca la diferencia. El dinero en sí mismo no es el recurso más escaso, es renovable, se gana, se pierde, se recupera, pero el tiempo y la energía no lo son. Son finitos. Cada persona tiene las mismas 24 horas del día. La pregunta no es cuánto tienes, sino cómo lo utilizas. Y allí es donde empieza a trazarse la línea entre quienes acumulan riqueza y quienes solo acumulan facturas. Los millonarios entrevistados por los autores no eran más inteligentes ni más afortunados que el promedio, pero sí eran más estratégicos. Eran profundamente conscientes de en qué invertían sus minutos, sus pensamientos y su esfuerzo. Sabían que cada decisión sobre cómo usar su tiempo tenía un costo, el famoso costo de oportunidad. Cada hora que dedicaban a consumir era una hora que no dedicaban a construir. Y ese enfoque era visible en casi todo lo que hacían. Por ejemplo, mientras muchas personas destinan sus tardes o fines de semana a ir de compra, a mirar escaparates, a ver qué hay de nuevo, el millonario promedio usa ese tiempo para revisar sus inversiones, analizar el mercado, estudiar nuevas formas de ahorrar o reinvertir. No están obsesionados con lo que pueden comprar, sino con lo que pueden multiplicar. Esa es la diferencia clave. Los autores encontraron que los verdaderos ricos dedican casi el doble de tiempo que el promedio al planificar sus finanzas. No lo dejan al azar, no esperan que todo funcione mágicamente a fin de mes. Hacen presupuestos, llevan registros detallados, comparan proveedores, analizan rentabilidad. En otras palabras, se comportan como gerentes financieros de su propia vida. No es casualidad, no es aburrido, es disciplina y es una elección. Cuando se trata de decisiones grandes como comprar una casa o un coche, los millonarios no se precipitan, no se dejan llevar por el impulso o por la presión social, invierten tiempo en investigar, comparar, evaluar. No se trata de ser tacaño, sino de ser racional, porque cada euro que no se gasta inútilmente puede ser reinvertido, y ese es justamente su objetivo, preservar y hacer crecer su capital. Hay una frase en este capítulo que lo resume con elegancia esta mentalidad. La riqueza es la habilidad de vivir sin trabajar, es el producto de cómo gastas tu tiempo y tu energía. No habla de ingresos pasivos como moda, habla de libertad, de independencia, y esa libertad no llega por accidente, se construye día tras día con decisiones que priorizan el futuro por encima del presente inmediato, decisiones que, en su momento, pueden parecer pequeñas, como no cambiar de coche cada 2 años o no gastar horas comprando zapatos en línea, para que, acumuladas a largo tiempo, formen la base de una vida financieramente sólida. El capítulo también plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en actividades que construyen riqueza o que la destruyen? Es fácil caer en la trampa del entretenimiento constante, de las compras emocionales, de las gratificaciones inmediatas, pero cada minuto tiene un valor. Cada decisión de consumo tiene un precio más allá de lo que marca la etiqueta, porque ese dinero pudo haber sido destinado a un fondo de inversión o a un negocio o a una cuenta que generara intereses. Es decir, cada lujo innecesario es una oportunidad de inversión que se desvanece. Este capítulo no propone que vivas esclavizado, calculando el valor de cada segundo, pero sí plantea algo mucho más maduro, que tomes el control deliberado de tus recursos más valiosos, que no seas víctima de tus impulsos o del marketing, sino arquetipo consciente de tu economía personal. Y algo más, los autores descubrieron que los millonarios no solo cuidan su tiempo en lo financiero, sino también en lo emocional. Evitan relaciones que consuman energía, se rodean de personas que los inspiran, que los educan, que los retan a pensar mejor, porque saben que la energía mental también es limitada y desperdiciarla en drama, en competencia o en apariencias es otra forma de empobrecerse. En resumen, los millonarios de verdad no son los que más ganan, sino los que mejor asignan sus recursos. Entienden que el tiempo no vuelve, que la energía se agota y que el dinero, bien manejado, es un multiplicador de libertad. Por eso, el título de este capítulo no es casual. Tiempo, energía y dinero. En ese orden, porque si desperdicias los dos primeros, el tercero nunca llegará. Aquí no se trata de motivarte ni de venderte una fórmula mágica. Se trata de mostrarte con evidencia concreta cómo piensan y actúan los millonarios reales, aquellos que no aparecen en revistas, pero que tienen seguridad financiera, opciones y una vida mucho más libre que quienes solo aparentan riqueza. El mensaje es claro: no subestimes el poder de las pequeñas decisiones diarias. Son ellas
las que, acumuladas con constancia, construyen una fortuna sólida, silenciosa y sostenible. Capítulo 3. Tú no eres tu trabajo. No confundas tus ingresos con riquezas. Una de las trampas más comunes y peligrosas del pensamiento financiero moderno es creer que una persona con alto ingreso es automáticamente una persona rica. Los autores de El millonario de la puerta de al lado se encargan de desmentir esa ilusión con una evidencia clara. Ingreso no es igual a riqueza. De hecho, muchas personas con salarios impresionantes, casas grandes y coches de lujo están más cerca de la quiebra que del bienestar financiero. ¿Y por qué ocurre esto? Porque confundimos el éxito profesional con el éxito económico. Confundimos estatus con patrimonio. A ojos del mundo, alguien que gana mucho dinero, se viste bien y vive en un barrio elegante es exitoso. Pero la realidad financiera es más compleja. La mayoría de las personas que tienen altos ingresos también tienen altos gastos. Gastan tanto como ganan o más. Y lo hacen para mantener una imagen, un estilo de vida que les consume cada centavo. Están atrapados en una rueda constante de consumo, sin acumulación real de riqueza. Por eso, los autores insisten en separar dos conceptos fundamentales, ingreso anual y patrimonio neto. El primero es lo que entra, el segundo es lo que se queda después de restar todo lo que debes. Y es allí donde muchos profesionales exitosos fallan. A pesar de sus ingresos de 6 cifras, tienen hipotecas elevadas, préstamos de autos, tarjetas de crédito al tope y ninguna inversión significativa. En contraste, los verdaderos millonarios, aquellos que sí acumulan riqueza real, no suelen tener ingresos extraordinarios, pero tienen una filosofía distinta. No confunden su ocupación con su identidad financiera. Tienen profesiones normales, ingresos medios o medios altos y un estilo de vida discreto. La diferencia está en cómo administran ese ingreso, en sus hábitos de ahorro, inversión y planificación. El capítulo también aborda un tema incómodo, la presión social. Muchas personas que ascienden en su carrera sienten que deben demostrar su éxito con símbolos visibles. Un coche nuevo, una casa más grande, vacaciones costosas, pero en realidad están comprando cosas que les alejen de la libertad financiera y lo hacen para impresionar a las personas que probablemente tampoco son ricas. Los autores explican que el verdadero millonario evita caer en esa trampa. No sienten la necesidad de demostrar nada, no compiten en el juego de las apariencias, porque entienden que cada dólar que no se gasta innecesariamente puede convertirse en un ladrillo más en su castillo de libertad. Uno de los descubrimientos más interesantes del estudio es que muchos de los millonarios encuestados no tenían títulos universitarios, no tenían cargos ostentosos ni cargos corporativos de alto rango. Algunos eran dueños de pequeños negocios como talleres mecánicos, servicios de limpieza o empresas de fontanerías, negocios sin glamour pero con márgenes sólidos, flujos de caja estables y baja competencia, negocios que permitían controlar el ingreso, ahorrar con disciplina y reinvertir con sabiduría. Por el contrario, muchas de las personas más endeudadas eran médicos, abogados, ingenieros o ejecutivos de empresas, profesionales respetados, sí, pero también cargados de expectativas. El problema no es el ingreso, es el estilo de vida que se adopta para estar a la altura del ingreso. Cuando cada aumento salarial viene acompañado de un aumento proporcional en gastos, lo único que crece es la ilusión de riqueza, no la riqueza en sí misma. Por eso, este capítulo insiste en una idea central. Tu ocupación no define tu salud financiera. Lo que realmente importa es cómo usas el dinero que ganas, y para eso necesitas conciencia, disciplina, visión de largo plazo. Los verdaderos ricos no se preguntan cuánto gano, sino cuánto conservo, cuánto invierto. No están obsesionados con su trabajo como fuente de identidad, sino que ven su trabajo como una herramienta para construir libertad. Su autoestima no depende del coche que conducen ni del barrio donde viven, depende de su independencia, de su tranquilidad, de su capacidad para elegir. Y es que la mayoría de la gente trabaja por dinero, mientras que los millonarios hacen que el dinero trabaje para ellos, y eso comienza con una mentalidad, la de no depender únicamente del ingreso, sino de la acumulación inteligente y constante de patrimonio. Los autores no critican tener una buena carrera, al contrario, valoran el esfuerzo y el talento, pero lo que advierten es esto: si te defines solo por tu trabajo, si tu ego depende de cuánto ganas y de lo que puedes comprar, estarás en una posición frágil, porque tu riqueza real no está en un cheque de pago, sino en tu balance financiero.
Este capítulo es, por tanto, un llamado a despertar, a mirar más allá del ingreso y preguntarte, ¿cuál es mi patrimonio neto? ¿Cuánto de lo que gano se convierte realmente en riqueza? ¿Y cuánto se desvanece en mantener una imagen? Es también una invitación a redefinir lo que significa ser exitoso, porque en el mundo real el éxito no es cuánto ganas, sino cuánto puedes conservar y hacer crecer sin tener que trabajar toda tu vida para mantenerte a flote. La conclusión es clara, tu carrera es importante, pero no es tu identidad financiera. El verdadero juego se juega en el terreno de la acumulación, no del gasto, y los millonarios de la puerta de al lado lo saben mejor que nadie. Capítulo 4. Ayuda económica externa. Una de las imágenes más persistentes en la mente colectiva es la del rico heredero, una persona acaudalada gracias al dinero que le dejaron sus padres o abuelos. Es una narrativa popular porque alivia la incomodidad de pensar que la riqueza puede ser alcanzada por cualquiera. Si los ricos solo son ricos por herencia, entonces los demás están exentos de la responsabilidad. Pero los datos reales desmienten esta historia. Los autores dedican este capítulo precisamente a desmontar ese mito, y lo hacen con cifras, entrevistas y evidencia empírica. La mayoría de los millonarios en Estados Unidos no nacieron ricos, ni recibieron grandes herencias. En su lugar, construyeron su patrimonio con trabajo duro, moderación y decisiones financieras acertadas. La riqueza, en la mayoría de los casos, no fue un regalo, fue una consecuencia. Y para entender por qué eso es relevante, hay que mirar también al otro lado del fenómeno, el efecto de recibir ayuda económica. Porque si bien muchas familias sueñan con darle lo mejor a sus hijos, los autores descubren que la ayuda económica constante puede ser más perjudicial que beneficiosa. Lejos de impulsar a los receptores, tiende a fomentar la dependencia, a debilitar la ética de trabajo y sabotear la construcción de hábitos financieros sólidos. No es que los autores condenen toda forma de ayuda, al contrario, reconocen que los millonarios frecuentemente ayudan a sus hijos adultos. Pero hay una gran diferencia entre una ayuda ocasional, planificada basada en el mérito y responsabilidad, a una transferencia crónica de dinero que reemplaza el esfuerzo por la expectativa. En palabras simples, la asistencia económica puede convertirse en una trampa. En lugar de empoderar, vuelve cómodos. En lugar de motivar, genera expectativas. En lugar de enseñar a construir, enseña a recibir. Muchos padres que transfieren dinero constantemente a sus hijos lo hacen con la mejor intención, pero terminan impidiendo que esos hijos desarrollen la resiliencia necesaria para sobrevivir y prosperar por sí mismos. Los verdaderos millonarios lo saben. Por eso, la mayoría no recibieron ayuda financiera significativa cuando eran jóvenes. Y cuando la recibieron, fue después de haber establecido su propia carrera, su propio negocio, su propia disciplina financiera. La ayuda llegó como complemento y no como un punto de partida. En muchos casos, la herencia fue recibida cuando ya no la necesitaban. Es más, los autores advierten algo clave. Los hijos que más dinero reciben de sus padres a menudo son los que menos riqueza acumulan, y los hijos que reciben menos o que no reciben nada suelen ser los que terminan creando riqueza por cuenta propia. ¿Por qué? Porque la necesidad agudiza la disciplina, porque saber que no tienes un colchón te obliga a construir el tuyo, porque enfrentarte al esfuerzo de ganarte la vida sin atajos te convierte en una persona financieramente responsable. Hay un fenómeno que Stanley y Danko llaman asistencia económica sustancial, es decir, la práctica de dar regalos económicos recurrentes a hijos adultos, para el coche, la hipoteca, las vacaciones, los muebles, los imprevistos. Los padres lo ven como un apoyo, los autores lo ven como un freno, porque la asistencia económica sustancial no solo mantiene a los hijos financieramente dependientes, sino que distorsiona su percepción de lo que pueden y deben lograr por sí mismos. Además, esta ayuda no suele estar ligada al rendimiento, es decir, no premia el ahorro ni el trabajo, sino que muchas veces responde al consumo y a las quejas. Quien más gasta, más recibe. Quien más exige, más obtiene. Y ese patrón es destructivo, recompensa el mal comportamiento financiero y castiga la autodisciplina. Por otro lado, los millonarios que sí ayudan a sus hijos lo hacen de forma estratégica. Algunos financian la educación superior, pero no los lujos. Otros aportan capital para negocios propios, pero exigen responsabilidad. Muchos prefieren transmitir conocimiento antes que dinero.
les enseñan a pescar antes de regalarle el pescado. Y ese punto es esencial. La educación financiera es más valiosa que la transferencia financiera, porque la primera genera independencia, la segunda puede convertirse en una forma de control o de dependencia emocional. Los hijos que son educados para manejar su dinero, para construir su propio camino, tienen muchas más posibilidades de prosperar que aquellos que dependen de la generosidad paterna. El capítulo también analiza el perfil de los padres que entregan ayuda económica frecuente. Curiosamente, muchos de ellos no son millonarios, son personas que aspiran a parecerlo, que quieren que sus hijos vivan en un nivel que ellos mismos apenas sustentan. Irónicamente, esta asistencia puede impedirles a ellos mismos acumular riqueza y a sus hijos aprender a generarlas. Es un círculo vicioso. Se descapitaliza el presente por una ilusión de bienestar futuro. Por eso los autores ofrecen una conclusión clara y contundente. La independencia económica no se hereda, se cultiva. Y muchas veces eso implica que los padres den menos dinero y más ejemplos, menos regalos y más conversación, menos comodidad y más confianza en que sus hijos pueden y deben construir su propio camino. La riqueza, afirman, no debe ser un legado de cheques, sino de valores. Y entre esos valores, el más importante es la autodisciplina, porque quien aprende a ahorrar, a invertir, a vivir con menos de lo que gana, a tener objetivos a largo plazo, no solo está construyendo el patrimonio, está construyendo carácter. En definitiva, la riqueza verdadera no es el dinero que recibes, sino el que eres capaz de crear por ti mismo. Y los millonarios de la puerta de al lado no llegaron allí por ayuda externa, llegaron allí por visión, por esfuerzo, por decisiones conscientes, y porque entendieron que cada dólar no ganado con sudor es un dólar que puede debilitar más que fortalecer. Capítulo 5. Discriminación positiva al estilo familiar. Uno de los mitos más comunes sobre la riqueza familiar es que los hijos de millonarios nacen rodeados de lujos, coches caros, tarjetas de crédito sin límites y una vida resuelta. La cultura popular ha reforzado esta idea durante décadas, que si tienes padres ricos vivirás como un rico desde niño. Sin embargo, los autores del Millonario de la puerta de al lado descubren una y otra vez que esa imagen está completamente alejada de la realidad. La gran mayoría de los millonarios verdaderos, los que construyeron su patrimonio a través del ahorro, la inversión y el trabajo disciplinado, no crían a sus hijos como si fueran ricos. De hecho, hacen exactamente lo contrario. Son deliberadamente cautelosos con el dinero que dan a sus hijos. Y eso no es falta de amor, es una forma consciente de educar. Lo que hacen se conoce como discriminación positiva al estilo familiar. Este concepto puede parecer contradictorio. ¿Qué significa discriminar de manera positiva a los propios hijos? Significa que no todos reciben el mismo trato económico y que los padres aplican principios estratégicos para fomentar la independencia, la responsabilidad y el esfuerzo. No premian la pasividad ni la independencia, al contrario, estimulan un mérito. La idea central es esta: criar hijos capaces de ganarse la vida por sí mismos, independientemente del dinero familiar. La riqueza, según estos padres, no es un sustituto de la formación del carácter. Y regalarle dinero a un joven que no está preparado para administrarlo no es solo un error, puede ser un daño duradero. Los millonarios entrevistados por Stanley y Danko suelen repetir la misma frase: quiero que mis hijos sean capaces de valerse por sí mismos. Por eso, desde muy jóvenes, muchos hijos de millonarios trabajan, reparten periódicos, atienden en tiendas, limpian jardines, no porque la familia no pueda pagarles todo, sino porque saben que esas experiencias construyen el músculo invencible e invisible de la autodisciplina. Aprenden lo que cuesta ganar dinero, aprenden a ahorrar, aprenden a decidir entre gastar en algo superficial o guardar para algo que realmente quieran. En muchos casos, estos hijos ni siquiera saben el tamaño real de la riqueza familiar. Crecen en casas normales, en vecindarios comunes, van a escuelas públicas. El propósito es claro: protegerlos de la arrogancia de la riqueza. Porque los autores descubrieron algo preocupante en muchas familias con altos ingresos. Cuando los hijos crecen sabiendo que hay dinero de sobra, empiezan a comportarse como si ese dinero les perteneciera automáticamente. Lo que surge no es gratitud, sino expectativa, y lo que sigue a la expectativa es la dependencia. Ese es el riesgo silencioso que muchos padres millonarios quieren evitar: la mentalidad de derecho. Esa sensación de que me lo merezco solo por llevar tu apellido, porque ese pensamiento, aunque sutil, corroe la motivación, elimina al incentivo al esfuerzo y puede llevar a una vida de frustración.
Cuando una persona espera que el dinero fluya sin haber aprendido a generarlo, no está preparada para enfrentar los desafíos del mundo real. Y aquí los autores hacen una advertencia importante. Las estadísticas confirman, muchas fortunas desaparecen en la segunda generación, no por mala suerte, sino por mala preparación, porque mientras los padres construyeron su riqueza con esfuerzo, muchos de sus hijos la consumieron sin entender el costo. Por eso, la verdadera tarea de los padres no es acumular riqueza, sino formar sucesores que sepan preservarla, administrarla e incluso ampliarla. Los millonarios entrevistados suelen establecer límites claros, no financiar cualquier gasto, no pagan la vida adulta de hijos que no muestran responsabilidad. Muchos ofrecen apoyo para estudios, para comenzar un negocio, para comprar una primera vivienda, pero siempre con condiciones: planificación, cofinanciamiento, metas claras. No hay cheques en blanco. Este enfoque es completamente diferente al que muchos hogares con altos ingresos pero poca riqueza. Allí el dinero fluye sin dirección, se paga la mejor universidad, se compra el coche nuevo, se adelanta la herencia, sin considerar el impacto educativo que esto puede tener. Y en muchos casos eso no produce gratitud, sino dependencia. Los hijos aprenden a consumir antes de aprender a producir. Por eso, Stanley y Danko señalan una diferencia fundamental. No todos los padres con dinero actúan como millonarios, y no todos los hijos de padres ricos crecen como adultos responsables. La clave está en los valores que se transmiten, no en la cantidad de ceros en la cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo hacen los millonarios de verdad? Con reglas, con visión, con intencionalidad. El dinero no se oculta como un secreto, pero tampoco se glorifica. La conversación sobre finanzas en la familia no gira en torno a lo que se puede comprar, sino a lo que se puede construir. No se trata de gastar, sino de aprender. En muchas de estas familias, los hijos adultos reciben ayuda solo después de haber demostrado madurez financiera. Y curiosamente, son esos mismos hijos quienes, cuando finalmente heredan, ya no necesitan el dinero, porque ya aprendieron a crear el suyo, porque ya tienen negocios propios, inversiones propias, proyectos propios. Y cuando el dinero llega, no los destruye, solo los potencia. Esa es la discriminación positiva. No todos reciben lo mismo, pero todos reciben lo que necesitan para crecer. No todo se regala, pero todo se enseña. No hay atajos, pero sí hay acompañamiento. Se crían adultos responsables, no dependientes eternos. Y en eso radica el verdadero legado de los millonarios de la puerta de al lado. No solo construyen riqueza, construyen familias sanas. Familias que entienden el valor del trabajo, la importancia del ahorro, el poder de la autonomía. Familias donde el dinero es una herramienta, no una muleta. Como concluyen los autores, la mejor herencia no es el dinero, es una ética de trabajo y unos valores sólidos. Es enseñar a pescar y no regalar el pez, porque la riqueza, bien entendida, no se transmite en billetes, se transmite en principios. Capítulo 6. ¿Dónde trabajan los verdaderos millonarios? ¿En qué industria se mueven? ¿Qué tipos de negocios le han permitido acumular grandes cantidades de patrimonio sin que el mundo ni siquiera lo note? La respuesta no es la que esperarían muchos. No se encuentra en las pasarelas de moda, ni en las portadas de revistas, ni en industrias que generan titulares. Muy pocos de ellos son actores, influencers, directores de cines, grandes estrellas del deporte o altos ejecutivos de empresas tecnológicas de Silicon Valley. Lo cierto es que la mayoría de los millonarios que han sido estudiados por Stanley y Danko tienen ocupaciones sorprendentemente discretas, incluso aburridas para el ojo moderno. Son contratistas eléctricos, son agricultores, son distribuidores de herramientas, son dueños de talleres mecánicos, poseen varias franquicias de comida rápida o fabrican una pieza de metal que pocos conocen, pero que es fundamental para que funcione la maquinaria de la industria. En otras palabras, han encontrado su lugar, no en lo llamativo, sino en lo rentable. Y este es uno de los descubrimientos más relevantes del libro. Los verdaderos ricos no persiguen el glamour, persiguen oportunidades. El mercado, nos recuerdan los autores, no recompensará la apariencia del éxito, sino la eficiencia y la rareza en la solución de problemas reales. Muchos de los millonarios estudiados tienen habilidades especiales poco comunes y han aprendido a resolver problemas que la mayoría de la gente no quiere o no sabe resolver. Eso es lo que le da el valor en el mercado. Eso es lo que los hace ricos.
Vivimos en una cultura obsesionada con el estatus. Desde muy temprano se nos empuja a buscar carreras que suenen bien, medicina, derecho, finanzas, tecnología, pero muy pocos se detienen a analizar si esas industrias, por muy prestigiosas que parezcan, son rentables a largo plazo para una persona común. Porque cuando una industria es demasiado popular, también es más competitiva, más saturada y con frecuencia menos eficiente en términos de retorno y esfuerzo invertido. La paradoja es evidente. Mientras más glamurosa es una industria, menos suele ser el margen de ganancia neta. Los verdaderos millonarios entienden esto y por eso actúan distinto. Buscan lo que el mercado realmente necesita, no lo que la sociedad aplaude. Encuentran un problema poco atendido y se especializan en resolverlo de manera constante, eficiente y profesional. En otras palabras, encuentran una necesidad y la llenan. Y aquí los autores aclaran algo muy importante. No necesitas amar tu trabajo como si fuera tu gran pasión profesional. La cultura popular nos ha vendido la idea de que debemos encontrar una vocación que nos inspire profundamente y convertirla en un negocio. Pero para los millonarios de carne y hueso, lo que importa es que el negocio funcione, que sea rentable, que les dé libertad. Muchos de ellos aman su trabajo, sí, pero no porque sea su sueño infantil o su vocación del alma. Lo aman porque les ha dado independencia. Lo aman porque les ha permitido pagar la universidad de sus hijos sin endeudarse. Los aman porque les ha permitido jubilarse a los 50. Lo aman porque simplemente funciona. Y eso es una diferencia clave. No se enamoran de la industria, se enamoran del resultado. Además, en lugar de tratar de saber un poco de todo, los millonarios tienden a ser profundamente expertos en una cosa, en un nicho muy específico. Saben exactamente cómo se mueve su mercado, conocen sus clientes mejor que nadie, entienden los márgenes, los costos, las estrategias de distribución, la estacionalidad. Y eso les da una ventaja competitiva en lo que necesitan de marketing agresivo ni de presencia. Y eso les da la estacionalidad. Y eso les da una ventaja competitiva que no necesitan de marketing agresivo ni de presencia en redes sociales. El mercado no paga por lo que sabes, paga por lo que haces con lo que sabes y por la rareza de tu habilidad. Esto también explica por qué muchos millonarios son dueños de negocios que no dependen de su presencia constante. Han estandarizado procesos, han delegado funciones, han convertido un conocimiento especializado en un sistema rentable y eso, como muestran los datos, les ha permitido acumular riqueza año tras año, casi en silencio. En contraste, con muchos profesionales con altos ingresos, abogados, médicos, ejecutivos, están atrapados en un ciclo. En contraste, muchos profesionales con altos ingresos, abogados, médicos, ejecutivos, están atrapados en un ciclo de trabajo interminable. Ingresan mucho, pero también gastan mucho. Y lo que es peor, su fuente de ingreso depende completamente de su tiempo y presencia. Si dejan de trabajar, dejan de ganar. Si enferman, su ingreso se detiene. Eso no es libertad financiera, eso es esclavitud de lujo. Por eso, los autores nos invitan a reconsiderar la pregunta: ¿qué quieres realmente en tu carrera? ¿Estatus o rentabilidad? ¿Aplausos o resultados? Porque los millonarios de verdad no siguen el camino que luce mejor en las redes sociales o en las cenas familiares, siguen el camino que les permite construir patrimonio neto real. Y ese camino muchas veces empieza en lugares pocos vistosos, en un garaje, en un almacén, en una tienda de repuestos, en un camión de reparto, en un pequeño negocio familiar. La gran enseñanza de este capítulo es clara. No tienes que encontrar la industria de moda, tienes que encontrar una necesidad y llenarla mejor que nadie. No necesitas ser innovador, necesitas ser eficiente. No necesitas ser viral, necesitas ser útil. No necesitas hacer algo nuevo, necesitas hacer algo que funcione. Encuentra una necesidad y llénala. No tiene que ser glamuroso, solo tiene que ser rentable. Y si te conviertes en experto en ese pequeño nicho, ese hueco en el mercado que otros ignoran, habrás encontrado algo más valioso que un aplauso. Habrás encontrado tu lugar, tu espacio, tu fuente de libertad. Y eso es lo que han hecho los millonarios de la puerta de al lado. No fueron más inteligentes ni más afortunados. Simplemente dejaron de buscar estatus y empezaron a buscar utilidad. Y con el tiempo, esa utilidad se convirtió en estabilidad y esa estabilidad en riqueza. Capítulo 7. Trabajo. Millonarios versus heredados. Una de las imágenes más persistentes en la imaginación popular es la del millonario ocioso, ese que vive de rentas, que heredó una fortuna considerable y cuyo mayor esfuerzo diario consiste en decidir si almorzar en su club de golf o en su casa de campo.
Pero esta imagen, como muchas otras asociadas a la riqueza, es más un mito que una realidad. En este capítulo, Stanley y Danko se proponen desmontar esa visión con datos concretos, comparando los dos tipos de millonarios, los monarcas que construyeron su patrimonio desde cero y los súbditos que lo heredaron. Y los resultados son reveladores. Los monarcas, aquellos que llegaron a la cima por mérito propio, son más trabajadores, más frugales, más estratégicos y más comprometidos con la gestión de su patrimonio. No solo se han ganado su riqueza, la han diseñado conscientemente, y eso lo cambia todo. Los autores no están interesados en discursos moralistas. Su enfoque es empírico. Han analizado decenas de variables entre millonarios de ambos tipos y han encontrado patrones consistentes. La principal diferencia no está en la cantidad de dinero heredado o acumulado, sino en la actitud hacia el trabajo, el gasto y la vida en general. Los monarcas, los que construyeron su riqueza, tienden a trabajar muchas más horas que los que la heredaron, no porque tengan que hacerlo, sino porque desean hacerlo. Su relación con el trabajo no es de obligación, sino de propósito. Les gusta resolver problemas, les gusta construir, les gusta mantenerse activos. El trabajo no fue solo un medio para alcanzar la riqueza, sino parte esencial de su identidad. Los que sudaron para crear sus riquezas son los que más suelen conservarla. Esa frase resume bien lo que los datos revelan, porque cuando una persona ha dedicado años o décadas a levantar su patrimonio, ha tomado cientos de decisiones difíciles, ha enfrentado riesgos, ha soportado momentos de escasez y ha elegido con disciplina cada gasto, tiende a valorar más lo que tiene y por lo tanto a protegerlo mejor. Esto se refleja también en los hábitos de consumo. Los monarcas, incluso después de haber alcanzado la independencia financiera, siguen siendo frugales. Viven en casas razonables, conducen vehículos funcionales, compran ropa con sentido práctico. No es que no puedan gastar más, es que no sienten la necesidad de hacerlo. Su autoestima no depende de lo que muestran, sino de lo que saben que han construido. En cambio, muchos de los súbditos, los que han heredado su fortuna, presentan un patrón diferente. Tienden a trabajar menos horas, están menos involucrados en la gestión de la riqueza y son más propensos al gasto visible. Han recibido el dinero, pero no han desarrollado hábitos necesarios para conservarlo. Y aquí aparece una de las advertencias más importantes del capítulo. La riqueza heredada sin valores sólidos y educación financiera es extremadamente frágil. Autores mencionan un antiguo proverbio que ha sido comprobado generación tras generación. La primera generación crea riqueza, la segunda la mantiene y la tercera simplemente la gasta. Ese patrón no es casual. La primera generación, los monarcas, entienden el valor del dinero porque lo han ganado. La segunda generación lo ha visto construir y en muchos casos han aprendido algo del proceso. Pero la tercera suele recibirlo todo sin contexto, sin esfuerzo, sin comprensión profunda del sacrificio que representó. Y eso con el tiempo termina siendo una receta para el despilfarro. No se trata solo de dinero, se trata de mentalidad. La riqueza no es simplemente una suma acumulada, es un conjunto de comportamientos, decisiones y hábitos sostenido. Cuando esos hábitos no se transmiten junto con el dinero se evapora. De hecho, muchos de los monarcas entrevistados para el libro expresaron su preocupación sobre esto. Temen que sus hijos o sus nietos no compartan su ética de trabajo ni su prudencia financiera. Por eso, muchos optan por una crianza deliberadamente austera. Sus hijos crecen trabajando, administrando su propio dinero desde jóvenes, sin saber exactamente cuánto posee la familia. No es una estrategia de ocultamiento por egoísmo, sino de protección educativa. En resumen, los autores muestran que la clave no está en cuánto se hereda, sino qué valores acompañan la herencia. Los datos lo confirman. Cuando un individuo se hace rico por mérito propio, suele conservar y multiplicar su riqueza con más eficiencia, sabe cómo manejarla, sabe qué hacer si la pierde, ha forjado su carácter en el proceso para obtenerla, y ese carácter es su verdadero activo. Los súbditos, en cambio, están en una posición más vulnerable. Pueden tener dinero hoy, pero sin educación financiera, sin experiencia empresarial, sin control emocional ni visión a largo plazo, es cuestión de tiempo antes de que este capital desaparezca. Este capítulo no es una crítica a quienes heredan el dinero, es una advertencia, porque lo importante no es quién te dio el dinero, sino qué haces con él. La herencia sin valores puede ser una carga, una ilusión de seguridad que con el tiempo se transforma en dependencia y decadencia.
Los verdaderos millonarios, los que perduran, no son los que recibieron más, sino los que hicieron más con lo que recibieron. Capítulo 8. Gracias. Después de cientos de entrevistas, miles de encuestas y décadas de análisis, Stanley y Danko decidieron cerrar este estudio monumental con una idea muy clara. La riqueza no es un misterio reservado para unos pocos elegidos, ni el resultado de un golpe de suerte, ni una cuestión exclusiva del talento o del estatus social. Al contrario, los verdaderos millonarios, los que perduran, los que construyen y conservan su patrimonio, son personas comunes que toman decisiones poco comunes. Este capítulo final no es simplemente una despedida, es una síntesis, una forma de poner sobre la mesa, de forma estructurada y precisa, los 7 rasgos que comparten, sin excepción, los millonarios de la puerta de al lado. Es decir, aquellos que han alcanzado el éxito económico sin ruido, sin exhibicionismos y sin grandes ingresos aparentes. Los autores agradecen a todos los participantes del estudio, pero lo más importante, agradecen a los lectores con una última lección contundente. La riqueza está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a cambiar su comportamiento. Y a continuación las 7 claves que resumen todo lo aprendido a lo largo de este libro. La número 1, vive por debajo de tus posibilidades. Esta es la piedra angular, la conducta más evidente y más ignorada por quienes no logran acumular riqueza. Los millonarios estudiados no se dejaron llevar por la necesidad de aparentar, no vivían en la zona más exclusiva, no compraban los autos más caros, no usaban ropa de diseñador. La austeridad era una elección, no una imposición, y esta elección tenía un propósito: preservar el capital y reinvertirlo. Sus decisiones de consumo no estaban guiadas por el ego, sino por la estrategia. Sabían que cada euro que no se gasta hoy es un euro que puede ponerse a trabajar mañana. Número 2. Asignan tiempo, energía y dinero de manera eficiente en la construcción de riqueza. Estos millonarios gestionan sus recursos limitados con mentalidad de inversionistas. No improvisan, dedican tiempo a presupuestar, estudiar el mercado, a tomar decisiones basadas en datos y no en emociones. No invierte sus fines de semana en centros comerciales, sino en revisar estados financieros, leer libros de negocios, asistir a reuniones estratégicas. No es que trabajen más, es que trabajan con más intención. El dinero no es su único capital, su tiempo y energía también son invertidos deliberadamente. Número 3. Creen que la independencia financiera es más importante que mostrar estatus social. Este punto resume buena parte del espíritu del libro. Para el millonario de la puerta de al lado, ser libre vale más que parecer exitoso. Mientras muchos buscan impresionar al vecino o a sus seguidores en redes sociales, estos millonarios silenciosos buscan algo más valioso: la libertad de no depender de un salario, de un jefe o de la opinión ajena. El estatus, cuando lo tienen, es una consecuencia, no un objetivo, y por eso su riqueza dura más. Número 4. Sus padres no les brindaron apoyo económico. Este hallazgo sorprendió incluso a los autores. La mayoría de los millonarios no heredaron grandes fortunas ni recibieron transferencias de dinero significativas. En muchos casos, la falta de apoyo económico fue una ventaja. ¿Por qué? Porque los obligó a desarrollar disciplina, ambición y habilidades de supervivencia financiera. Al no contar con un colchón, aprendieron a construir uno, y ese aprendizaje los acompañó toda la vida. Cuando el dinero llega antes que la madurez, suele traer más problemas que soluciones, pero cuando llega como fruto del esfuerzo, enseña más que cualquier universidad. Número 5. Sus hijos adultos son económica y emocionalmente autosuficientes. Uno de los logros silenciosos de estos millonarios no es solo su cuenta bancaria, sino la forma en que educaron a sus hijos. En lugar de heredar debilidad, heredan fuerza. En lugar de heredar comodidades, les enseñaron a valerse por sí mismos. Evitan la trampa de la sobreprotección económica. No ven el dinero como una solución para todos los problemas familiares. Por el contrario, muchos de ellos ocultaron su riqueza a sus hijos hasta que son económicamente maduros. Su objetivo no es criar herederos, sino productores de valor, y eso hace toda la diferencia generacional. Número 6. Son expertos en captar oportunidades del mercado. Otra de las conclusiones claves es que estos millonarios no son necesariamente genios financieros, pero sí son expertos en su nicho. Observan el mercado con atención, analizan tendencias, se enfocan en resolver problemas concretos para clientes específicos, no apuestan a la suerte, apuestan a su conocimiento.
y como resultado se posicionan en sectores rentables, aunque poco llamativos, negocios como servicios industriales, logística, mantenimiento, agricultura, les han permitido acumular fortunas silenciosas pero sostenibles. Número 7. Eligieron la ocupación adecuada. Finalmente, los autores insisten en un punto esencial. La fuente de ingresos sí importa, pero no por glamour, sino por autonomía. Muchos de los millonarios estudiados eran dueños de negocios propios. Algunos comenzaron desde muy abajo, pero con el tiempo encontraron su lugar. Lo que tenían en común no era el sector, sino la libertad de decidir, de innovar, de reinvertir y de construir algo propio. Trabajar para sí mismos, aunque a menudo significara más esfuerzo, les permitió controlar su destino financiero. El capítulo cierra con una idea simple pero poderosa. La riqueza no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y cómo lo haces crecer. Este libro no busca vender un sueño irreal, ni crear una receta mágica, es una guía práctica basada en hechos. Y el hecho más importante es este: cualquiera puede convertirse en millonario de la puerta de al lado. No es necesario un salario astronómico, no necesitas una herencia, necesitas un plan, disciplina, paciencia y una nueva forma de ver el dinero. Como resumen final, Stanley y Danko nos recuerdan que el verdadero lujo no es un coche caro ni una casa de revistas. El verdadero lujo es vivir tranquilo, sin deudas, sin estrés financiero y con la libertad de elegir. Y eso, aunque parezca sencillo, es el resultado de años de decisiones extraordinarias tomadas por personas aparentemente ordinarias. Gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha gustado, te invito a que te suscribas y formes parte de la gran biblioteca de audiolibros que estamos construyendo. Así no te perderás ninguna de las próximas joyas que vienen. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.